El día de hoy vamos a ver lo que es conexión de resistencias mixtas. Si, por ejemplo, nos dieron un ejercicio como el que tenemos aquí, un ejercicio donde se conjugan conexiones de resistencias en serie y en paralelo. Por ejemplo, este tenemos en paralelo, esta en serie con este. Bueno, para empezar a hacer esos ejercicios, debemos encontrar la resistencia total. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a empezar. Primeramente resolviendo lo que tenemos en paralelo, la resistencia 1 y la resistencia 2. Recordando la fórmula de las resistencias en paralelo, resistencia 1 en paralelo lo vamos a denominar. Resistencia 1 en paralelo es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Tenemos la fórmula de la resistencia. Entonces, reemplazando tenemos resistencia 1 en paralelo es igual a 1 sobre la resistencia 1 sobre la resistencia 1 que vale 2 ohmios más 1 sobre la resistencia 2 que es 6 ohmios. Al hacerlo en nuestra calculadora vamos a tener una resistencia en paralelo de 1.5 ohmios. 1.5 ohmios. Tenemos ya el primer circuito. A este mismo circuito de aquí lo reducimos y nos quedó la resistencia 1 en paralelo. Entonces aquí será 1.5 ohmios. Ahora, ¿qué nos quedó? Nos quedó dos resistencias en serie. Ahí vamos a recordar lo que es las conexiones de resistencia en serie. Resistencia 1 en serie la vamos a denominar es igual a la resistencia 1 en paralelo más la resistencia 2, resistencia 3, perdón, resistencia 3. Reemplazando, resistencia 1 en serie es igual a la resistencia 1 al paralelo, lo que obtuvimos, que es 1.5 ohmios más la resistencia 3 que nos da 2.5 ohmios. Resistencia 1 en serie es igual, sumando 3, 4 ohmios, nos da 4 ohmios. Y tenemos la resistencia 1 en serie. A ver, a estos dos resistencias se nos convirtió en una sola resistencia. Aquí tendremos un valor de 4 ohmios. Luego, tenemos que nos quedó en paralelo dos resistencias. Seguimos haciendo entonces. Sería la resistencia 2 en paralelo. La resistencia 2 en paralelo. Aquí será igual a 1 sobre la resistencia 1 en serie. 1 en serie más 1 sobre la resistencia 4. La resistencia 4. Ya. Reemplazamos resistencia 2 en paralelo es igual a 1 sobre la resistencia 1 en serie que nos dio 4 ohmios más la resistencia 4 que nos vale 4 ohmios. 1 sobre 4 ohmios. Lo hacemos en nuestra calculadora y nos da una resistencia de 2 ohmios. Ya tenemos. A estas dos resistencias le hemos convertido la resistencia 2 en paralelo.
Ahora, ¿qué tenemos? Aquí tenemos dos resistencias en serie. Vamos a ponerle resistencia 2 en serie. Es igual a la resistencia 5 más la resistencia 2 en paralelo. Resistencia 2 en paralelo. Bueno, resistencia 2 en serie es igual. La resistencia 5 vale 6 ohmios. 6 ohmios más la resistencia 2 en paralelo, que es de 2 ohmios. Ya lo que sacamos antes. Entonces la resistencia 2 en serie es igual. 6 más 2, 8 ohmios. Ya. Y tendremos la suma de las dos nos da la resistencia total. Entonces la resistencia 2 en serie va a ser igual a la resistencia total. Y hemos obtenido la resistencia total. Ahora bien, de ahí necesitamos encontrar la intensidad total. La intensidad total la vamos a hacer por medio de la ley de Ohm. La intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Tenemos los dos valores. Entonces, intensidad total será igual al voltaje total. Voltaje total, que tenemos el voltaje de la fuente, que es 24 voltios. 24 voltios, lo dividimos para la resistencia total que encontramos, que fue de 8 ohmios. 8 ohmios. Intensidad total, ¿a qué es igual? A 3 amperios. Ya. Encontramos la intensidad total. Listo. Ahora, vamos a encontrar los voltajes y las intensidades parciales, o en las intensidades y los voltajes en cada una de las resistencias. Sabemos aquí, para hacer este proceso nos regresamos. Ahora, la intensidad va a ser la misma que circule por estas dos resistencias. La intensidad total. Porque recordando las características de la conexión en serie, la intensidad es la misma por la resistencia. Entonces, la intensidad total, que ya tenemos, que es igual a 3 amperios, va a ser igual a la intensidad en la resistencia 2, intensidad en la resistencia 2, y va a ser igual a la intensidad en la resistencia 5, intensidad en la resistencia 5. 3 amperios. Ahora, pero no tenemos los voltajes. Entonces, despejamos de la ley de Ohm. La intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Despejando el voltaje, nos va intensidad por resistencia. Entonces, el voltaje en la resistencia 5. Vamos a ver, el voltaje en la resistencia 5 va a ser igual a la intensidad por la resistencia, a la intensidad en la resistencia 5, intensidad en la resistencia 5 por la resistencia 5. Ya, tenemos eso, tenemos los valores. Voltaje en la resistencia 5, que será igual a la intensidad de la resistencia 5. Intensidad de la resistencia 5 es 3 amperios, que es el mismo, la intensidad total, por la resistencia 5, que vale 6 ohmios. 6 ohmios. Voltaje en la resistencia 5 es igual. 6 por 3, 18 voltios. Tenemos el voltaje en la resistencia 5. Ahora, vamos a hacer el voltaje en la resistencia 2 en paralelo. Voltaje en la resistencia 2 en paralelo. El voltaje que va a pasar por aquí. ¿Qué necesitamos? La intensidad en la resistencia 2 en paralelo por la resistencia 2 en paralelo. Entonces,
voltaje en la resistencia 2 en paralelo es igual a la intensidad de la resistencia 2 en paralelo, intensidad en la resistencia 2 en paralelo, que es 3 amperios. 3 amperios. Y la resistencia 2 en paralelo es 3 amperios por la resistencia 2 en paralelo. La resistencia 2 en paralelo, a ver dónde tengo. Resistencia 2 en paralelo es igual a 2 ohmios. 2 ohmios. Ahora, aquí nos faltó algo que es igual a la intensidad en la resistencia, en la resistencia 2 en paralelo. Ya. Ahora, el voltaje aquí, haciendo nuestra calculadora, la resistencia 2 en paralelo es igual 2 por 3, 6 voltios. Ahora, para comprobar que estamos bien, nos debe dar el voltaje que tenemos de la fuente. 18 más 6, 24. Hasta ahí vamos bien. Listo. Ahora, vamos a seguirlo haciendo. Parte de acá. Ahora, ya tenemos los dos voltajes. A ver, ya. Esta resistencia se proviene de las dos resistencias de esas dos resistencias en paralelo, de la resistencia 1 en serie y de la resistencia 4. Y recordando las características, el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces, quiere decir que el voltaje por aquí que circule por los dos va a ser el mismo. Entonces, entonces quedaría voltaje en la resistencia 4 va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 en serie, y va a ser igual al voltaje que obtuvimos de 6 voltios. Este voltaje, al voltaje que encontramos aquí, se dividen estas dos y es el mismo, 6 voltios. Ahora, tenemos los dos voltajes aquí, va a pasar 6 voltios por aquí y 6 voltios por aquí. Necesitamos las intensidades. Entonces, la intensidad en la resistencia 4 va a ser, en la resistencia 4 es igual al voltaje en la resistencia 4 dividido para la resistencia 4. La resistencia 4. Intensidad en la resistencia 4 es igual al voltaje en la resistencia 4, voltaje en la resistencia 4 que es 6 voltios, dividido para la resistencia 4 que nos vale 4 ohmios. 4 ohmios. Intensidad en la resistencia 4 es igual a 1.5 amperios. Ya, tenemos la intensidad en la resistencia 1, ya, en la resistencia 4. Intensidad en la resistencia 4 es igual. Ahora, el mismo voltaje va a pasar por la resistencia 1 en serie. Entonces vamos a ver lo que tenemos. Intensidad en la resistencia 1 en serie. La intensidad que en la resistencia 1 en serie va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 en serie dividido para la resistencia 1 en serie. Intensidad en la resistencia 1 en serie es igual. El voltaje que dijimos que era el mismo sería 6 voltios. Y la resistencia 1 en serie, es de 4 ohmios. Nos dio 4 ohmios. Intensidad, la resistencia 1 en serie es igual a 6 para 4 nos da 1.5, miren. 1.5 amperios.
tenemos la intensidad aquí. Ahora, esta resistencia proviene de las dos resistencias en serie. Y sabemos por las características que la intensidad en serie es la misma. Entonces quedaría la intensidad en la resistencia 1 en serie es igual a la intensidad en la resistencia 13, y es igual a la intensidad en la resistencia 1 en paralelo. La resistencia es igual a la intensidad a la resistencia 1 en paralelo. Y esto es igual a 1.5 que obtuvimos, 1.5 amperios. Ya. Tenemos, ahora, los voltajes que van a pasar por aquí, van a ser aquí un voltaje y aquí otro voltaje, van a ser diferentes, porque en serie el voltaje es diferente. Entonces vamos a encontrar los voltajes. Voltaje en la resistencia 3. La resistencia 3, aquí es igual. Voltaje es igual a intensidad en la resistencia 3 por la resistencia 3. Ahora, voltaje en la resistencia 3 es igual. La intensidad en la resistencia 3 es 1.5 amperios por la resistencia 3. La resistencia 3 vale 2.5, como podemos ver. 2,5 ohmios. Voltaje en la resistencia 3 es igual 1.5 por 2.5 es igual a 3.75. Tenemos un voltaje de 3,75 voltios. Ya, hemos obtenido el voltaje aquí. Ahora nos falta el voltaje acá. Voltaje en la resistencia 1 en paralelo, ¿a qué es igual? A la intensidad en la resistencia 1 en paralelo por la resistencia 1 en paralelo. Reemplazando, voltaje en la resistencia 1 en paralelo es igual a la intensidad, que es la misma, de 1.5 amperios, lo que está acá abajo, la intensidad en la resistencia 1 en paralelo, por la resistencia 1 en paralelo. La resistencia 1 en paralelo nos dio 1.5 ohmios. Voltaje en la resistencia 1 en paralelo es igual 1.5, haciendo en nuestras calculadoras, 1.5 por 1.5 nos da 2.25. 2.20 o 2,25 voltios. Tenemos el voltaje. El voltaje en la resistencia. Hemos obtenido el voltaje aquí. Ahora, esta proviene de las dos resistencias en paralelo. Ahora, sabemos por las características que el voltaje que circule por aquí y circule por acá van a ser el mismo. Ahora, entonces, voltaje en la resistencia 1 en paralelo es igual al voltaje en la resistencia 2 y en la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2. Ahora, y esto va a ser igual a 2.25 voltios. ¿Qué nos falta encontrar? Las intensidades en cada una de las dos resistencias. Lo hacemos. Entonces, intensidad en la resistencia 1. La resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 1 dividido para la resistencia 1. Intensidad en la resistencia 1 es igual. Voltaje es 2.25 voltios dividido para la resistencia 1, que valía 2 ohmios. Intensidad en la resistencia 1 es igual
2.25 dividido para 2 ohmios nos da a 1.125. 1.125 amperios. Ya tenemos la intensidad en la resistencia 1. Ahora, la intensidad en la resistencia 2 va a ser igual. Intensidad en la resistencia 2 es igual al voltaje en la resistencia 2 dividido para la resistencia 2. Reemplazando, intensidad en la resistencia 2 es igual. El voltaje en la resistencia 2, que es el mismo, 2.25 voltios dividido para la resistencia 2, que valía 6 ohmios. 6 ohmios. Intensidad en la resistencia 2. Lo hacemos en nuestra calculadora y nos da un voltaje de una intensidad de 0.375. La respuesta es 0.375 amperios. Bueno, eso sería sacando las intensidades y las resistencias en cada uno de las resistencias. Sacando los voltajes y las intensidades en cada una de las resistencias.